Este curso académico, la UNED pone en marcha un máster universitario en Ingeniería y Ciencia de Datos muy interesante, actual y prácticamente inédito en el panorama docente. El objetivo principal del máster es llevar a cabo la formación de estudiantes en el ámbito de la ingeniería y de la ciencia de datos, tanto para fines de investigación como fines formativos para ejercicio profesional. El completo programa propuesto va a cubrir los principales aspectos de las tecnologías asociadas a este campo, haciendo hincapié en cuestiones técnicas dentro del área desde diferentes puntos de vista. En este primer tramo de Sin Distancias hemos invitado a algunos de los responsables del máster universitario en Ingeniería y Ciencia de Datos que os vamos a presentar en un coloquio que ha preparado el profesor Rafael Martínez Tomás, director de la Escuela de Ingeniería Informática de la UNED. Pero antes de darles paso, quiero avanzaros que este prestigioso máster va a ser impartido por reconocidos docentes e investigadores en todas las disciplinas que lo conforman. Bien, pues efectivamente queremos dedicar aquí unos minutos para presentar a nuestros oyentes, a nuestros escuchantes, presentarles este máster. El máster universitario en Ingeniería y Ciencia de Datos que la escuela se ha propuesto lanzar en este curso, en el curso 19-20. Yo creo que no hace falta hablar mucho de la motivación de este máster. Es conocido y continuamente por todos los medios nos están bombardeando con la cuestión que surge actualmente acerca de los datos, del Big Data, del procesamiento de estos datos, de qué se hace con ellos, de problemas éticos también, etcétera, ¿no? Y es que, claro, en los últimos años ha habido un cambio bastante radical en este sentido, ¿no? Es decir, cada vez hay más profusión de datos digitalizados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Porque son fácilmente procesables, ¿no? por sistemas computerizados. Esto no ocurría antes. Va avanzando, quizá se puede discutir si al ritmo adecuado se podría avanzar más rápidamente en algunas áreas, etcétera, pero la realidad es que cada vez tenemos más datos digitales. La sociedad progresa en la digitalización y estos datos pues son una mina de oro. Bueno, de oro o de conocimiento, seamos más economicistas o no, ¿no? Pero está claro que conllevan un gran conocimiento que conviene pues descubrir. Es un conocimiento implícito, digamos, pero que conviene resaltar y hacer aflorar, ¿no? Claro, tradicionalmente el conocimiento era atesorado por expertos en un tema, en una temática determinada, que a partir de su experiencia, tenían un conocimiento de cómo funcionaba su área de trabajo, ¿no? Y qué leyes, digamos, subyacían en su área. Pero atesoraban una cierta cantidad de datos, probablemente no muy allá. Pensemos, por ejemplo, pues en un médico, ¿no? Que podía inferir y podía sacar conclusiones a partir de la experiencia adquirida con sus pacientes, ¿no? Pero, claro, ahora estamos en que toda esa información es tratable por ordenador, por un sistema computerizado, y podemos manejar millones o miles o millones de pacientes, o la información de millones de pacientes, en un caso particular, que es la medicina, por ejemplo, pero en general tenemos acceso a cantidades ingentes de información y de datos, de los cuales pues se puede extraer un conocimiento equivalente al que antes iban atesorando, iban descubriendo los expertos, ¿no? Y este es el motivo, el gran cambio en los últimos años, acompañado también pues unas ciertas capacidades computacionales que antes no estaban tan desarrolladas y que ahora nos permiten manejar esos datos de una forma rápida, de una forma eficiente, y extraer, como decía, ese conocimiento que antes estaba implícito, y llegar a determinadas conclusiones.
Esto es un trabajo que tradicionalmente en ello ha trabajado la estadística, históricamente, pero que las nuevas técnicas de la inteligencia artificial pues han participado y han colaborado también en darle una variedad de soluciones que antes no existían. Esta es, esto ha provocado pues la aparición de un nuevo tipo de profesional, esta necesidad de la sociedad de extraer esa información, ese conocimiento de los datos, ha provocado pues que las empresas, multitudinariamente, empresas importantes, etcétera, se dediquen a esto intensivamente y requieran de un profesional, pues un profesional preparado con competencias en estadística, en machine learning, en aprendizaje automático, pues ahora nuestros invitados de hoy, que ahora pasaré a presentar, pues nos explicarán con más detalle, ¿no? Pero es evidente esa necesidad de la sociedad y la necesidad también por parte de instituciones como la UNED, como esta escuela, de dar una solución, una propuesta de perfil académico que responda a las necesidades de las empresas y de lo que piden a un profesional que acuda a ellas. Es un trabajo, un perfil profesional, pues como digo, muy demandado, de una gran empleabilidad. Olvidemos que, ha pasado el negocio, digamos, del tratamiento de los datos, ha pasado en los últimos años, pues por ejemplo, tengo aquí la cifra del 2012 de 27.000 millones de dólares, pues ha pasado al 2017 a 150.000 millones de dólares, es decir, se ha quintuplicado prácticamente, ¿no? La demanda. Y claro, esto supone pues que hay una gran necesidad de la empresa, de la organización, de los negocios, de la información, del conocimiento y del experto que pueda darles, o pueda tratar con ellos y pueda aportarles pues soluciones, herramientas, técnicas que actualmente pues están más bien en el lado académico, pero tienen que pasar a lo profesional. Y esta es la necesidad y la motivación, digamos. Lo que hemos preparado en la escuela es un máster en Ingeniería y Ciencia de Datos que trate de dar a la empresa, aportar al mundo de la empresa, de las organizaciones, pues un perfil de profesional adecuado para resolver estas necesidades. Bien, tenemos con nosotros hoy, pues, como no podía ser de otra forma, a personas de la escuela, a profesores, compañeros de la escuela, que nos van a hablar ya un poco del contenido de este máster, de su estructura, de cómo se organiza. Pues tenemos al coordinador del máster, Rafael Pastor. Hola, Rafa. Hola, Rafa, encantado. Y tenemos también al secretario del máster, que es José Manuel Cuadra. Encantado, Rafa. Hola. Bien, pues vamos a pasar un poco a describirlo, ¿no? Vamos, Rafa, por ejemplo... Por alusiones, ¿no? Exactamente. Bueno, empieza un poquito a describir cómo es este máster, ¿no? Cómo se organiza. Quería decir lo que has dicho, ¿no? En el nombre, precisamente, por ejemplo, que le hemos puesto, hemos hablado de Ingeniería y Ciencia de Datos, ¿no? Tradicionalmente siempre se ha considerado, o se ha dividido esa disciplina en lo que llamamos científicos de datos y luego lo que está a la parte de ingeniería de datos o ingeniería de información, ¿no? Bueno, la idea del máster es un poco combinar estas dos, digamos, estos dos perfiles. Vamos a llamarlos perfiles porque queda un poco más claro, ¿no? Digamos que el primer perfil de ciencia de datos está más centrado en el modelado de la información, estadístico, con inferencia, una serie de tecnologías o de métodos de modelado bastante ya estudiados, pero que se aplican a ciertos dominios muy claros donde se aplicaba, donde teníamos un conjunto de datos, antiguamente bastante menos de los que tenemos ahora, porque han aumentado las capacidades de almacenamiento de una manera tan exponencial que prácticamente tenemos una capacidad para almacenar hasta exabytes o petabytes de datos de una manera muy sencilla, ¿no? Y este tipo de perfil se centraba más en el modelado, ¿no? En la gestión de esa información para buscar patrones, para buscar modelos, y se olvidaba un poco de la otra parte, que es la que realmente ahora nos interesa como sociedad, que es un poco la puesta en producción de esos modelos, en el sentido de decir, oye, queremos saber cómo funciona una predicción para un mercado de valores, o queremos saber cómo funciona el reconocimiento de imágenes cuando yo voy conduciendo con mi coche y mi coche Tesla, por ejemplo, está reconociendo algo, ¿no? Bueno, pues ese patrón de comportamiento que lleva a producción, esa parte
parte de producción lo hacían, digamos, históricamente el otro perfil de ingeniería de datos, ¿no? Como son muy complementarios y a la vez coincidentes en ciertas cosas, toda la parte de lo que sería los conocimientos matemáticos, los conocimientos de estadística y los conocimientos de programación, digamos, que tenían que tener ese perfil tanto en científico de datos como en de ingeniero de datos. El de ingeniero de datos además añade un poco una parte que es muy importante en la actualidad, que es la capacidad de conocer de soluciones y infraestructuras para el procesamiento y el almacenamiento de información, que es fundamental cuando trabajamos en un entorno donde la capacidad o la cantidad de datos es ingente, lo que llamamos normalmente Big Data tradicionalmente, ¿no? Aquí entra otro concepto de qué hacemos cuando yo tengo tanta información que no me cabe en mi modelo de datos, en mi PC o en mi laptop o en lo que sea que tengo para trabajar, no me cabe, me da ruido de memoria y no puedo trabajar, ¿de acuerdo? Pues ahí entran todo este tipo de estructuras y entraría un poco más la parte de ingeniero que necesita más conocimiento de sistemas, más la parte de informática, ¿no? Digamos, la parte de sistemas operativos, la parte de gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que llamamos ahora Data Ops o operaciones de gestión de flujo de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo la idea era focalizar en la parte del nombre, es decir, queremos montar un máster donde no vamos a centrarnos en analítica de negocio ni en business analytics, ni nos vamos a centrar exclusivamente en la parte informática, sino que el modelo de formación es un perfil mixto de esas dos cosas, es decir, el perfil de científico de datos y el perfil de ingeniero de datos. Eso es lo primero que quería decir para que quedara bastante claro. Sí, que el título tiene sentido. Que el nombre está puesto a posta por una razón, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Vuelvo ya desde el punto de vista un poco, como veis, esto viene a colación por el tema un poco de la gente que pretendemos que entre en el máster. Como veis, hay una parte de ingeniería, hay una parte que tiene mucho que ver con la parte de informática, por lo cual un poco, digamos, el perfil está pensado sobre todo para ingenieros de informática, que ya han visto en muchos casos parte de los fundamentos mínimos en la parte de estadística, incluso en inteligencia artificial, por ejemplo, en nuestro grado de la escuela, que podemos decirlo de manera orgullosamente, ¿no? Pero nos falta un poquito más de avance, ¿no? Que para eso están los másteres, y la idea es un poco que esas titulaciones de acceso sean los graduados y los ingenieros de informática, que son el perfil, digamos, más adaptado a este perfil mixto que estamos tratando de hacer que los egresados de nuestro máster tengan, ¿no? Sí, porque en nuestro grado se trabaja mucho con la infraestructura, digamos, informática necesaria y con el software y con las técnicas necesarias para este tipo de procesos, ¿no? Efectivamente, sobre todo la parte, por ejemplo, en la parte de clusterización de la información, los elementos de gestión de información, y sobre todo una parte que es importante y que se va a ver sobre todo en el máster, que es la parte de la nube, ¿no? Los servicios que nos proporciona la nube para hacer cierto tipo de tratamiento de información. Como hemos dicho antes, yo tengo datos, no me caben en la memoria de mi PC, pues necesito algo que me permita tener una memoria grande. ¿Para qué necesitamos estos entornos? Pues necesitamos poder traducir este tipo de estadísticas y herramientas para poder utilizarlo en el entorno donde tengamos, como he dicho antes, exabytes, petabytes, pensar, por ejemplo, en información que se está almacenando en redes sociales como Facebook, por ejemplo, donde la información que almacenamos es todo. De hecho, hay un dicho normalmente en el área, no hace demasiado tiempo, que viene acuñándose, que es cuando algo te lo dan gratuito es porque el negocio no es la aplicación, sino el negocio es usted, porque usted es el dato, ¿no? Pues esto se aplica exactamente igual en redes sociales, ¿no? Un poco para tener, digamos, ese perfil mixto, lo que hemos intentado organizar es un conjunto de materias que, digamos, tuvieran en cuenta este perfil mixto. De hecho, está el máster, aparte del trabajo un máster que tenemos que realizar, que es de 12 créditos, está realizado en 3 materias, fundamentalmente una primera de fundamentos del modelado, que permite precisamente ahondar en todas las partes técnicas, estadísticas, de inferencias, con todos los tipos de estructura de modelado que se puede utilizar, desde inferencias bayesianas hasta regresiones lineales, un poco de modelos, digamos, más estandarizados de modelado estadístico de datos, ¿no? Hay una segunda materia que tiene que ver, y yo creo que luego José Manuel nos puede contar un poquito más de la parte de aprendizaje automático, lo que llamamos normalmente Machine Learning. Como veis, aquí estamos acuñando muchos términos que están en la prensa normalmente, ¿no? Ya estamos hablando de ciertos términos, pero ya están acuñados. Están acuñados, pero que ya lo estamos utilizando, conocidos. Aunque, por ejemplo, el otro día lo comentábamos con Rafa, el tema de utilizar inteligencia artificial de manera genérica, cuando lo que estamos utilizando normalmente o los periodistas están utilizando normalmente son algoritmos de Machine Learning, realmente lo están referenciando, no es inteligencia artificial general, por ejemplo, es un debate que tenemos también aquí muy abierto, ¿no? Pero en cualquier caso, digamos, una materia que está centrada en ese tipo de algoritmos, las tres estructuras. Si quieres luego, o quieres ahora comentar algo, José Manuel, sobre la parte de Machine Learning, lo dejamos luego en ejemplo de aplicación. Luego contamos unos ejemplillos. Bien.
Y la otra parte corresponde más a la parte de ingeniería, que se correspondería claramente a la parte de cómo gestionamos información de manera masiva. Si, dónde la almacenamos, cómo la procesamos, qué algoritmos podemos utilizar, podemos integrar la parte de algoritmos de Machine Learning o inteligencia artificial en esos clusters, en esos sistemas de tratamiento y procesamiento de información, qué resultados podemos, cómo ponemos en producción esos modelos predictivos generados, ¿de acuerdo? Esa parte se ve en la otra materia de infraestructuras y sistemas para la gestión de datos, ¿de acuerdo? Ahí incluimos incluso algo también de seguridad y de ética de datos, en el sentido que al final estamos trabajando con información sensible en algún caso, en muchos de los casos, depende del tipo de información, y es importante también tener en cuenta los aspectos de seguridad, los aspectos éticos correspondientes al uso de esa información y al tratamiento de la información, ¿no? Bueno, los objetivos están basados perfectamente en esos perfiles que hemos hablado, ¿de acuerdo? No vamos a comentar mucho más. Quizá podemos asentarnos en algunos que están orientados sobre todo a los perfiles de científico de datos, que es una de las cosas que quiero recordar que está, si no en el primero en la lista de Forbes de temas de empleos en cuanto a salario que se cobra, creo que es de los más altos, si no el más alto, digamos, ese perfil. De entrada, sí, uno de los mejor remunerados de entrada. Y por tanto lo que hace es que directamente haga atractiva. Además hemos intentado que el máster fuera de un solo año, de 60 créditos, porque creemos que en un año se pueden conseguir todos los fundamentos necesarios para trabajar de manera profesional y sobre todo una parte interesante que digamos queremos trabajar es que la idea de que los trabajos sean aplicados, los trabajos fin de máster sean aplicados en ámbitos muy concretos, porque de hecho, digamos, al ver los fundamentos nos interesa ver aplicaciones, ¿de acuerdo? Aplicaciones en muchos ámbitos, por ejemplo, en temas de visión artificial, por ejemplo, me repito el ejemplo de los coches Tesla, que es uno que como está tan de moda en los periódicos, pues está bien referenciarlo, ¿no? El tema de salud, por ejemplo, IGEL, en cuanto, por ejemplo, a tema de tratamiento de textos clínicos, de organización de la información, hay un montón de ámbitos. En el área educativa. En la educativa, con Learning Analytics, modelado adaptativo. Cada vez que se está trabajando más con entornos virtuales también, en los que se puede recoger la actividad del alumno, del estudiante, y después trabajar sobre ello de cara a personalizar, a hacer más adaptativa la docencia, ¿no? Efectivamente. A un perfil más específico para cada uno, ¿no? Eso es la pretensión fundamentalmente no es quedarnos solamente en, digamos, la parte analítica de la información, que quizá es un poco, cuando hablamos de otras categorías, vamos a llamarlo así, asociadas como puede ser Business Analytics, se queda no tanto en la parte predictiva, sino en la parte, digamos, descriptiva de la información, de búsqueda de patrones, analítica en sí, sino queremos ir un paso más allá en la aplicación de esa descripción. Que esos modelos sean predictivos. Efectivamente. Que tengan posibilidades para que ayuden realmente a la decisión, a la toma de decisiones, saber qué va a ocurrir si hago esto o hago lo otro, o sigo este patrón o sigo otro, pues nos ayuda a tomar decisiones en cualquier ámbito de la empresa o de la organización, como decía al principio, ¿no? Eso, sí que los mecanismos importante que se refuerce el aprendizaje de esos mismos algoritmos, es importante, y aquí siempre pongo el ejemplo de Alexa o de Google Home, porque tenéis un ejemplo muy clarito, Alexa y Google Home aprenden automáticamente de todo lo que está pasando a su alrededor, ¿de acuerdo? Entonces, como es algo que nos llega, que tenemos, no todos, pero cada vez más gente tenemos un dispositivo de este estilo en casa, pues que sepamos que esa información que estamos hablando en este caso está fluyendo a través de un modelo de aprendizaje para aprender, para que este sistema sea capaz de decirnos más cosas de las que normalmente haría simplemente por el hecho de colocar el aparato encima de la mesa, que es interesante, ¿no? Aprende. También hay que tener cuidado, y es una cuestión también que solemos comentar, que esa información es que estamos, digamos, dando de manera, vamos a ver, gratuita, porque el negocio somos nosotros, se utiliza. ¿De acuerdo? Entonces también hay que tener cuidado un poquito en saber exactamente en cada momento qué información estamos compartiendo para nuestros modelos de aprendizaje, ¿no? Es una parte interesante, ¿no? Bueno, yo de la parte del plan de estudio poco más puedo comentar la parte de las materias y la parte del año. Las materias, ¿no? Cuéntanos un poco que si hay grandes grupos de materias un poco. Sí, lo he comentado antes. De hecho, hay tres, ¿no? Una que se llama Fundamentos de modelado de datos, ¿de acuerdo? Que es la que comentábamos antes, que se encarga un poco, agrupa las asignaturas que tienen que ver con la parte de, digamos, más de modelado y programación, o sea, lo que son fundamentos estrictamente. En este caso tenemos, por ejemplo, como asignaturas el modelado estadístico de datos, los fundamentos de programación en entorno de datos, ¿de acuerdo? Como siempre estamos centrándonos en esa parte, la parte de visualización y luego la parte de modelos bayesianos, ¿no? Que es una parte muy interesante que está digamos, ahora mismo muy de moda en el entorno de desarrollo
desarrollos de este tipo de perfiles, ¿no? En la parte de algoritmos, pues veremos un poquito, hay 2 asignaturas, bueno, realmente 3, porque tenemos modelos de aprendizaje automático 1 y 2, un primer cuatrimestre, un segundo cuatrimestre, y luego también una parte muy importante, muy interesante, que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural, ¿de acuerdo? Que es una disciplina que está dentro del aprendizaje automático, entre comillas. Aquí los puristas pueden tener más o menos discusión al respecto. Vamos a intentar simplificarlo porque estamos haciendo, digamos, un aspecto, haciendo un programa divulgativo, entonces no vamos a entrar en disquisiciones de cada tipo de algoritmo que tenemos encima, cada disciplina dentro de la inteligencia artificial. Y en este caso también es muy importante porque realmente estas técnicas se utilizan absolutamente para casi todo en la actualidad. Hemos hablado de Alexa antes. Alexa utiliza, por ejemplo, los algoritmos de procesamiento para muchas cosas, por ejemplo, que está de moda ahora, que os encontréis cuando entráis en Amazon, o los propios asistentes virtuales que aparecen en muchos de los sitios web que aparecen. Tenéis asistentes que utilizan ese procesamiento de lenguaje natural, ¿de acuerdo? Basado en reglas normalmente, una cosa sencilla, pero pueden ser más complicados basados en otro tema de otros sistemas, ¿no? A ti también los algoritmos también incluimos una asignatura que yo creo que es interesante porque digamos, ha abierto un sistema potencialmente de capacidad ilimitada para hacer modelado de información, que son las redes neuronales profundas, o utilizando el término que hemos dicho que está acuñado ya, que llamamos deep learning, ¿no? Que no deja de ser un sistema multivariable de ajuste de ecuaciones, básicamente no lineales. Es un sistema no lineal, ¿de acuerdo? Así a grosso modo. Y la idea es fundamentalmente que el éxito precisamente de las redes neuronales se basa en una cosa fundamental, que es que haya muchos datos para hacer el ajuste del modelo. Y casualmente, fijaros que lo que hemos hablado antes, tenemos mucha información digitalizada, mucha gestión de información, y tenemos un procedimiento que necesita mucha información. Entonces, 2 tecnologías que casan muy bien. Buenas conclusiones, que tiene un éxito bárbaro toda esta técnica. Tiene unas precisiones bastante altas normalmente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay una asignatura dedicada exclusivamente a esa parte porque consideramos que es suficientemente importante como para tener una capacidad o una presencia importante dentro del máster. Y sobre todo ahí veremos también los problemas derivados que tienen que ver con el procesamiento de grandes datos, por ejemplo, para temas de modelado. Es decir, necesitamos gestionar mucha información y lo que queremos es que aquello funcione. Entonces, para que aquello funcione necesitamos recursos computacionales, y ahí entra, por ejemplo, lo que comentamos antes de conceptos en la nube, de poder utilizar instancias en paralelo. Sí, de nuevas herramientas también. Eso en cuanto a hierro, como decís vosotros, ¿no? En cuanto a maquinaria, nuevas arquitecturas. Efectivamente. Bueno, o a lo mejor arquitecturas que ya existían pero que se han reaprovechado, que se han reelaborado y se ha trabajado con ellas, se han mejorado, pero también infraestructuras, como digo, no solamente en la nube, sino también nuevas... Hombre, la nube al final... la nube es lo mismo, claro, efectivamente, es una nueva forma de trabajar. Exactamente, claro. Es igual que lo decía, ¿te acuerdas que lo comentábamos en su momento con el tema de las redes neuronales? ¿Cuánto tiempo llevan inventadas, José Manuel? No sé cuánto. De los años 50, incluso antes. Y hasta ahora no había habido el boom que hemos tenido con esto. ¿Por qué? Porque hemos tenido ahora mismo esa capacidad de procesamiento que nos dan esas infraestructuras nuevas, que ha sido, digamos, la clave fundamental para poder aprovechar realmente y llegar a esos niveles de precisión en los modelos y las predicciones, que eso sí que ha sido lo interesante, ¿no? Bueno, esa es un poco la estructura del plan de estudios. Será 2 cuatrimestres más o menos para que os hagáis una idea, el año. Luego ya veremos un poquito cómo rodar. Si queréis, podemos, José Manuel... Yo antes quería hacer un inciso porque no ha terminado de contar el perfil de acceso. Y claro, como yo soy matemático, pues tengo que decir que otra parte del perfil de acceso son los matemáticos, los físicos y otras ingenierías también. Sí, bueno, pues te iba a preguntar sobre ello, justamente. Pero entonces, ya que tenemos entonces varios perfiles, digamos, de acceso, ¿no? Informáticos, gente dedicada a la ciencia, matemáticos, ingenieros de telecomunicaciones también, ¿no? Sí, diferentes formas de entrar. Pero, ¿qué tiene que hacer una persona que esté interesada en nuestro máster? Hay un periodo de preinscripción y mediante la web de la UNED pues suben sus currículums para que podamos luego valorar el currículum y darle una puntuación para ver si... Para luego seleccionar un poco, eso de acuerdo al número óptimo de nuevos alumnos que podemos admitir, ¿no? Luego ya en septiembre se abriría el plazo habitual de matrícula de la universidad y tal. Muy bien. Ya que estás tú aquí, José Manuel, que eres del área del aprendizaje automático, esto tiene mucho que ver, lo habéis comentado, ¿no? con el máster, y es una parte importante del máster
Cuéntanos. Es una parte básica del máster, realmente. No solo importante, sino además especialmente importante. Vuelvo a situar el contexto de que ya lo habéis comentado antes, que el Machine Learning, el aprendizaje automático, es un campo de la inteligencia artificial. Y entonces, pues algunos de los usos comunes que se le está dando hoy en día podemos situarlo en lo siguiente. Por ejemplo, la seguridad de datos. El ataque, lo que se llama el malware, esos programas que nos atacan con virus para robarnos información, pues es un problema muy grave hoy en día. Y entonces el Machine Learning da herramientas para combatir este tipo de ataques a nuestros datos privados, etcétera. Sí, como siempre aprendiendo, ¿no? Como se dice, aprendiendo de los casos que se tienen, ¿no? Aprendiendo recurrencias, patrones. Y en este caso además que es importantísimo, porque en este caso ten en cuenta que el malware en concreto deja una huella, deja una huella determinada. Son polimórficos, además la gente que ha desarrollado el malware normalmente suele ser gente que va buscando nuevas metodologías y técnicas para digamos, hacer invisible el malware. Entonces la inteligencia artificial, en este caso los algoritmos que utilizan, lo que te proporciona la capacidad para hacer detección temprana, decir, oye, mira, ha habido una modificación, yo tengo un patrón correspondiente al malware determinado y resulta que hay uno que es muy parecido. Puede ser, no puede ser, pero ya es una detección temprana, diciendo, oye, estate atento que llega algo que puede ser... Y poner en evidencia que los seres humanos poco podrían hacer ellos solos en este campo, sin ese tipo de herramientas. Está claro, sí. Otro campo, por ejemplo, la seguridad personal. Por ejemplo, lo que es la revisión de la seguridad en los aeropuertos, pues hay cosas que se le pueden escapar al ser humano y los algoritmos de Machine Learning ayudarían. No dejemos nunca al ser humano al lado, todo esto de que se habla de que el Machine Learning viene a quitar puestos de trabajo, etcétera. Bueno, también podemos pensar que es que viene a ayudar en los puestos de trabajo, en muchos casos, ¿no? Sí, de eso tengo una anécdota. En el último congreso que estuvimos en temas de seguridad se habló del tema de la aplicación de tecnología de reconocimiento de imágenes. Un caso muy concreto, además lo contaba, fue la estación de autobuses de aquí, de Penezávalo. Una chica que se había escapado de casa, entonces allí, si no lo sabéis, yo lo digo yo, hay unas cámaras que nos monitorizan un poco el patrón de comportamiento y entonces lo que hicieron básicamente, una vez que la policía les avisó, hicieron un reconocimiento de las cámaras, un reconocimiento facial de los patrones, consiguieron saber en qué ese autobús se subió la chica y a los 4 horas estaba localizada en el destino correspondiente y bueno, pues volvió a casa. No sabemos si contento o no, pero volvió a casa gracias a la inteligencia artificial. Sí, el reconocimiento facial está súper desarrollado, vamos, continúa hasta los teléfonos móviles lo tienen, o sea que es alucinante. Teléfonos móviles ahora mismo utilizan Deep Learning para reconocer las caras. Claro. Antes utilizaban otra tecnología, pero hoy en día ya utilizan Deep Learning. El Deep Learning no es algo que suene tan lejano como parece, pero está ya. Y el hombre, la persona humana, tiene mucha capacidad de encontrar patrones. Es decir, que es avezado en eso, ¿no? Es una de las máximas cualidades que tiene la persona como animal, ¿no? Como persona humana. Pero, y sin embargo, claro, se le pueden escapar muchísimas cosas que el detalle, ese nivel de detalle y de precisión en análisis en el que puede llegar las técnicas de aprendizaje automático es extraordinario, vamos. Es decir, claro, son pequeños detalles que pueden advertir en un gesto, a lo mejor si estamos hablando de reconocimiento facial, en un gesto, una secuencia de gestos o de movimientos o de actividades, ¿no? Que pueden ser significativas para identificar un determinado comportamiento, por ejemplo, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, nuestra visión es foveal. Se focaliza en una cara, por ejemplo, sola, pero si tiene 100 caras, claro. Ahí... Entonces uno puede estar atento a todo el escenario, y además a cambios mínimos, ¿no? Casi o imperceptibles incluso para la persona, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo? Hay ejemplos. Por ejemplo, en el comercio financiero, pues muchas empresas del sector utilizan sistemas para ejecutar operaciones basándose en volúmenes de datos ingentes que un ser humano igualmente no podría manejar en un tiempo razonable. Por ejemplo, hay un caso muy específico que son el mercado de operaciones de corto plazo, que son operaciones de segundos, ¿eh? Ahí se utilizan muchos temas de algoritmia y aprendizaje de máquina para el tema de la decisión en dónde invertir en las operaciones. Claro, son en economía, en medicina, incluso en literatura, y en las llamadas humanidades digitales, pues son técnicas que son pues absolutamente necesarias en estos momentos y que nos va a llevar a un desarrollo del conocimiento en general
del ser humano que va, bueno, pues no sabemos dónde vamos a llegar, ¿no? Pero desde luego va a ser un avance fundamental. Alguna película de ciencia ficción a veces da una pista. Bueno, algunas, las buenas. Bueno, pues yo creo que con esto hemos presentado y hemos conseguido el objetivo de este programa, ¿no? De presentar un poco a nuestros escuchantes qué es este nuevo máster que presenta la escuela, máster en Ingeniería y Ciencia de Datos, cuáles son sus contenidos, cuál es su motivación, y la necesidad, como decía, que la sociedad pues tiene de este tipo de titulaciones para preparar pues a un profesional, como estábamos diciendo al principio, que es de los más demandados, de los más necesarios y los mejor remunerados también, que todo hay que decirlo. Bien, pues nada, doy las gracias a nuestros invitados, Rafa Pastor, coordinador de la titulación, a José Manuel Cuadra, secretario de la titulación, ambos expertos en este tema, y a los que les doy las gracias por darnos y presentarnos el máster. Muchas gracias a ti, Rafa. Gracias, Rafa. Bien, pues lo habéis escuchado en esta interesante charla que han mantenido en torno al máster universitario en Ingeniería y Ciencia de Datos, dos de sus responsables, los profesores Rafael Pastor, coordinador del máster, y José Manuel Cuadra, secretario del mismo, entrevistados por Rafael Martínez Tomás, director de la Escuela de Ingeniería Informática de la UNED. Un máster con el que puedes convertirte en un profesional del análisis de datos y creación de modelos predictivos, perfil, por otra parte, como apuntaba el profesor Martínez Tomás, que el mercado laboral demanda con el fin de usar estas técnicas en la ayuda a la toma de decisiones o implementar el aprendizaje automático en entornos de inteligencia artificial y cognitivos. Estás a tiempo de matricularte. Consulta todos los datos que necesites en torno a este máster universitario en Ingeniería y Ciencia de Datos en la oferta que te ofrece nuestra universidad. Entra en nuestro portal uned.es.